Imagina despertar todos los días sabiendo que no importa cuánto te esfuerces, tu vida sigue siendo una mierda. Trabajas, estudias y muchos se convierten en médicos. Y eso de nada sirve. Y al final del mes, la única cosa garantizada es siempre la misma pregunta, martillando en la cabeza. ¿Cómo hago para salir de aquí? En Cuba, eso no es drama, es rutina. Millones ya se han ido. Millones están intentando. No por aventura, sino porque quedarse empezó a parecer más peligroso que huir. Un cubano común puede tardar casi 9 años sin gastar un centavo, solo para juntar suficiente dinero para intentar salir del país. Ni siquiera es para vivir fuera, es solo para salir. Y entonces me quedé pensando, ¿qué hace que alguien venda su propia casa, se endeude, atraviese selva, desierto, mar, solo para irse? Hoy te voy a mostrar cuando un país entero deja de planear el futuro y comienza a planear la fuga. Y después de entender esto se vuelve imposible no preguntarse, si yo hubiera nacido aquí, ¿qué haría? ¿Por qué todo el mundo quiere huir? Después de andar algunos días por Cuba, algo empezó a incomodarme de verdad. Aquí nadie habla de futuro, y no es una figura retórica, no, es literal. Conversas con las personas y nadie pregunta, ¿qué quieres ser? La pregunta es siempre otra, mucho más directa y mucho más honesta. ¿Ya has pensado en irte? ¿Hay alguien afuera? ¿Estás juntando dinero? En Cuba, salir del país no es una ambición, es un tema de conversación, como el precio del arroz o la falta de luz. Y cuando empiezas a mirar los números, todo tiene sentido, de la manera más equivocada posible. El salario medio estatal ronda los $25 al mes. 25. Eso no es un salario, es una ofensa con contrato firmado. Ahora, respóndeme con sinceridad, ¿qué tipo de vida se puede construir con eso? Porque la comida aquí no tiene precio socialista, no. Tiene precio de país normal. Arroz, aceite, tomate, carne, todo cuesta como si ganaras en dólares. Spoiler, no ganas. Según datos locales, más del 70% del ingreso mensual del cubano promedio se destina solo a la comida. Y aún así, falta. O sea, trabajas todo el mes para comer mal. La carne se convierte en un evento. El aceite se convierte en tesoro. Planear el mes se vuelve ciencia ficción. Mientras tanto, la inflación superó fácilmente el 70% anual y el salario se quedó ahí parado viendo pasar la desgracia. Escuché de un ingeniero una frase que explica Cuba mejor que cualquier tesis económica. Estudié 5 años para ganar menos que mi vecina, que recibe remesas de su novio extranjero que vive en los Estados Unidos. Listo, se acabó el debate. Aquí nadie sueña con hacerse rico, eso ya murió. El sueño ahora es otro, mucho más humilde y mucho más triste. No depender de dinero del exterior, no necesitar pedir ayuda, no contar monedas para decidir si se come hoy o mañana. Por eso salir se convierte en obsesión, y no es suposición. Más de 2 millones de cubanos ya se han ido de un país con poco más de 11 millones de habitantes. Traduciendo, casi 1 de cada 5 se fue, y quien se quedó está pensando. Ves a jóvenes queriendo irse, adultos queriendo irse, gente formada, gente sencilla, gente que nunca pensó en emigrar. Todo el mundo mirando en la misma dirección. Y no es porque Cuba no sirve, es porque el esfuerzo dejó de dar resultados. Trabajas, trabajas, trabajas y sigues en el mismo lugar, o peor. Cuando estudiar no cambia tu vida, cuando trabajar no cambia tu futuro, cuando el mañana parece una repetición maldita del ayer, quedarse deja de ser una elección, se convierte en resistencia. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿a dónde voy? Es otra, mucho más pesada. ¿Cómo hago para salir de aquí? Y cuando un país entero empieza a pensar así, no es drama, es una alerta parpadeando. Y es exactamente aquí donde esta historia comienza a volverse realmente pesada. 2. ¿Por qué salir es tan difícil? Después de entender por qué todo el mundo quiere irse, viene el segundo golpe de realidad. Querer salir es una cosa, lograr salir es otra completamente diferente. Porque en Cuba, la libertad de movimiento no es un detalle burocrático aburrido, es un obstáculo estructural pensado para agotarte antes incluso de intentarlo. El pasaporte cubano está entre los más débiles del mundo. Da acceso sin visa a menos de 60 territorios. Y seamos sinceros, la mayoría no es exactamente el destino soñado de nadie. Cuando le preguntas a un cubano a dónde quiere ir, los nombres se repiten como un mantra. Estados Unidos, España, Italia, México. Ahora adivina. Ninguno de ellos facilita absolutamente nada. Todo exige visado. Todo exige dinero. Todo exige tiempo. Y el cubano ya llega a la entrevista con un sello invisible en la frente. Posible inmigrante ilegal. La tasa de rechazo es alta y muchas veces el no viene sin ninguna explicación, solo para recordarte dónde naciste. Ahora, déjame hacerte una pregunta simple. ¿Cómo alguien ahorra dinero para viajar ganando $25 al mes? No ahorra. ¿O ahorra renunciando a vivir?
Para que te hagas una idea del absurdo, solo el costo de tasas, documentos y traducciones para el visado puede superar fácilmente 500 o incluso $1000. Eso equivale a años de salario estatal. Antes incluso de viajar, la persona ya está quebrada. Para un cubano común, salir del país no es un viaje, no son vacaciones, es una misión a largo plazo. Misión que casi siempre depende de alguien de afuera, un pariente, un amigo, un contacto, alguien que ya logró salir antes. Sin eso, las puertas simplemente no se abren. No es falta de voluntad, es falta de llave. Y aun cuando existe ayuda, nada es simple. Tasas, filas, meses de espera, documentos que vencen, reglas que cambian de la nada. Hay gente que pasa años intentando y no sale del lugar. Cada no recibido empurra a persona un poco más hacia una pregunta peligrosa, que comienza a aparecer en la cabeza casi sin pedir permiso. ¿Y si no es por el camino legal? Es aquí donde la historia comienza a cambiar de tono, porque cuando el sistema cierra todas las puertas, las personas comienzan a buscar ventanas, y el problema es que muchas de esas ventanas dan directamente al abismo. 3. La cuenta imposible. Después de entender que salir es difícil, fui tras la pregunta que realmente importa. ¿Cuánto cuesta salir de Cuba? Y no en teoría bonita, no, en la práctica. Sí, fue ahí que la ficha cayó de verdad y cayó pesado. Vamos a empezar por lo básico. El salario medio estatal ronda los $25 al mes. 25. Eso no es un salario, es una prueba de resistencia psicológica. Ahora, respóndeme con sinceridad. Si ganaras eso, ¿cuánto tiempo te llevaría juntar dinero para viajar? Pues sí, vamos a fingir, solo fingir, porque eso ya es ciencia ficción, que alguien consigue guardar 100% del salario. No come, no paga luz, no toma transporte, no vive. Aún así, para juntar $2000, que es el valor mínimo para intentar algún camino legal, esa persona tardaría casi 9 años. 9, trabajando sin gastar un centavo. Ahora viene la pregunta que desmonta todo. ¿Cómo alguien vive 9 años sin gastar su propio salario? No vive. Ahí es donde la cuenta se rompe. Porque esa matemática no fue hecha para cerrar, fue hecha para cansar, para moler, para hacer que la persona desista antes de la línea de llegada. En la vida real, lo que sucede es otra cosa. Las personas venden lo que tienen: casa, coche, nevera, estufa, y junto con eso, venden recuerdos. Otros se endeudan mucho, piden dinero prestado a familiares que ya se fueron, prometen pagar después, si llegan, y aún así, el costo sube rápido. Pasajes, documentos, tasas, traducciones, costos ocultos. Esos detalles que nadie te cuenta, pero que todos pagan. Cada etapa cuesta más que la anterior. Es una escalera mecánica rota. Subes, pero al mismo tiempo te jala hacia abajo. Para que tengas una noción real, dependiendo de la ruta, el costo total para salir de Cuba puede llegar fácilmente a 8 o incluso $10,000. Haz la cuenta. Eso equivale a más de 30 años de salario estatal. 30 años trabajando solo para comprar una oportunidad. Por eso digo sin exagerar, salir de Cuba no es caro, es prohibitivo. Y cuanto más pasa el tiempo, más caro se vuelve, porque el salario no sube, pero el precio de salir sube cada mes. La inflación corre, el sueño se queda parado, y ahí empiezas a entender por qué tanta gente acepta riesgos absurdos. No es valentía, es desesperación calculada. Cuando la cuenta no cierra por vías normales, el cerebro empieza a aceptar caminos que antes parecían locura. Caminos que nunca elegirías si tuvieras opción, porque al final de cuentas la pregunta deja de ser ¿cuánto cuesta salir? Y se convierte en otra mucho más pesada. ¿Cuánto cuesta quedarse? Y la respuesta para mucha gente es demasiado simple para ignorar. 4. Las rutas legales. Después de entender que la cuenta no cierra, comencé a buscar quién logra salir de Cuba sin huir, y la respuesta vino rápido, casi vergonzosa: casi nadie. No es imposible salir de forma legal, pero es raro, demorado, y la mayoría de las veces solo funciona para quien ya tiene a alguien del otro lado abriendo la puerta. La primera posibilidad que todos mencionan es el reagrupamiento familiar. Si tienes padre, madre, hijo o cónyuge viviendo legalmente fuera, existe una posibilidad. No es grande, no es rápida y no es tranquila, pero existe. El problema es que este proceso suele convertirse en un limbo. La persona pasa años esperando una respuesta que no llega, viviendo con salario cubano, inflación cubana y ansiedad cubana. Y ahí viene la parte que nadie quiere escuchar. La mayoría simplemente no tiene a nadie afuera. Para esta gente, esta ruta muere antes de nacer. Después fui a mirar los visados de estudio y trabajo. En el papel, parece justo. En la práctica, es un embudo cruel. El cubano no es evaluado solo por el currículo, el diploma o la invitación. Es evaluado por la pregunta invisible que nadie dice en voz alta: ¿esta persona regresa? Y cuando la respuesta implícita es probablemente no, el visado muere ahí mismo.
No importa si estás calificado, el peso del país habla más fuerte que el esfuerzo individual. Ahí entra la ruta más delicada de todas, el matrimonio. Y aquí voy a hablar como adulto, sin romantizar ni demonizar. Sí, existe amor. Sí, existen historias reales. Pero también existe estrategia. Cuando salir del país se convierte en una cuestión de supervivencia, la relación deja de ser solo sentimiento y pasa a ser posibilidad. Y es aquí donde aparece el término que mucha gente usa mal, jineterismo. Mucha gente piensa que esto es solo mujeres vendiendo su cuerpo. No lo es. En la práctica, muchas veces es una relación por interés, afecto estratégico, compañía con objetivo. No siempre es dinero directo, a veces es promesa, ayuda, futuro, salida. Y no, esto no define a todas las mujeres cubanas, ni mucho menos. Pero fingir que este fenómeno no existe es cerrar los ojos a la realidad. E incluso cuando se convierte en matrimonio, nada es rápido, nada está garantizado. Son años de proceso, entrevistas, pruebas, sospechas. Legal aquí no significa fácil, significa solo menos peligroso que huir por el monte o por el mar. Después de mirar todo esto, una cosa quedó clara para mí. Las rutas legales no fallan por falta de voluntad. Ellas fallan porque exigen cosas que el cubano promedio no controla. Tiempo infinito, confianza internacional y alguien afuera dispuesto a ayudar. No es pereza, es falta de permiso. Y cuando intentas todo lo que es legal, esperas todo lo que se puede esperar y continúas exactamente en el mismo lugar, la pregunta cambia de tono. No es más qué camino elijo, es qué hago ahora. Es ahí donde mucha gente empieza a mirar rutas que no aparecen en ningún formulario. Caminos que no tienen entrevista, no tienen sello y no tienen ninguna garantía. Solo riesgo. Y es exactamente aquí donde esta historia deja de ser burocrática y comienza a convertirse en fuga. 5. Las rutas medio legales. Cuando las puertas legales no se abren, me di cuenta de una cosa simple. El cubano no se detiene, busca resquicios. Es ahí donde entran las rutas llamadas medio legales. Medio legales porque en el papel está todo bien, pero en la práctica, la fuga ya comenzó hace tiempo. Funciona así. La persona consigue visa de turista, de evento o de competencia para un país que no es el destino final. No porque quiere pasear, tomar fotos o conocer la cultura local, sino porque es la única manera de salir de la isla. Rusia, Panamá, Guyana. Por un tiempo esas puertas estuvieron abiertas. Todo el mundo sabía exactamente para qué, y esto no sucede solo con personas anónimas. Sucede con artistas y atletas de élite, personas que teóricamente tuvieron éxito dentro del sistema. En el boxeo cubano eso se volvió casi un estándar. Cuba siempre fue una potencia olímpica, con medallas, himno sonando y discurso oficial de orgullo nacional. Pero de lo que poca gente habla es que esos atletas ganaban prestigio, no libertad. El dinero era controlado, la carrera tenía un techo y el futuro, fuera del deporte, era una incógnita. En 2007, el bicampeón olímpico Guillermo Rigondó, considerado uno de los boxeadores más talentosos de su generación, desertó durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Ya había intentado salir antes, en 2004, en Grecia, y fue capturado y castigado. En Río, cuando tuvo la oportunidad de nuevo, simplemente no regresó. Sabía que esa era probablemente la última ventana. En 2009, Erislandy Lara, campeón mundial amateur y una gran promesa del boxeo cubano, desertó durante un torneo internacional en Guatemala. Lara no era un desconocido, era tratado como futuro medallista olímpico. Aún así, prefirió desaparecer en medio del viaje a continuar preso a un sistema que controlaba hasta dónde podía llegar. En 2010, Yordenis Ugas, que después se convertiría en campeón mundial profesional, desertó tras una competencia en Panamá. Ugas salió sabiendo que perdería estatus, apoyo y protección estatal, pero también sabía que quedándose nunca controlaría su propia carrera ni su propio dinero. Todos ellos viajaron legalmente, con uniforme, credencial y bandera en el pecho, representantes oficiales del Estado, y todos tomaron la misma decisión, quedarse. A partir de ahí el título cambió rápido. De héroe deportivo a migrante irregular. Y no hubo ningún glamour. Muchos pasaron meses escondidos, sin documentos, sin poder trabajar legalmente, durmiendo en el sofá de un conocido, viviendo de favor, esperando una oportunidad para no ser deportados. Medalla no paga abogado. Himno no garantiza visa. Fue ahí cuando me hice la pregunta que desmonta cualquier narrativa romántica. Si hasta un atleta campeón, con medalla olímpica, prefiere huir, ¿qué queda para el cubano común? Esas rutas parecen más seguras al principio. No hay mar, no hay balsa, no hay chaleco vencido. Pero el riesgo no desaparece, solo cambia de forma. Y cuando mucha gente empieza a usar la misma brecha, el patrón se repite. El país cierra. Comienza la escolta, vigilancia, control. La ruta funciona hasta que deja de funcionar. Cuando eso sucede, el camino se vuelve más feo. Es ahí donde entran los coyotes, las balsas improvisadas y el mar.
Antes de visado, antes de competición, antes de cualquier brecha, el cubano ya conocía un camino: el mar. Y déjame ser directo. El mar nunca fue el plan B, siempre fue el último recurso. Nadie se sube a una balsa improvisada por valentía, lo hace por desesperación. Durante décadas los cubanos intentaron salir en balsas hechas de puertas, toneles, espuma de poliestireno, plástico, motor reutilizado. Cuando había motor, muchas veces sin chaleco, a veces sin nada. En 1994, en la crisis de los balseros, más de 35,000 cubanos intentaron salir así en pocos meses. Muchos llegaron, muchos desaparecieron. Y nadie sabe cuántos se quedaron en el camino, porque el mar no devuelve recibo. El problema es que el mar no negocia, no acepta promesas, no perdona errores, un cambio de viento, un motor que falla, una ola equivocada y se acabó. Aún así, esta ruta nunca desapareció totalmente, solo se queda quieta, esperando que el desespero vuelva a subir. Cuando otras puertas se cierran, el mar vuelve a parecer una opción. Y lo más pesado es darse cuenta de que estas historias dejaron de chocar, se convirtieron en comparación. Fulano intentó y llegó. Cicrano intentó y murió. Como si fuera estadística. Estas rutas, medio legales o totalmente ilegales, dan una falsa sensación de control, pero son solo pasos fuera del sistema. Y después de que das ese paso, ya no hay un regreso fácil. Es por eso que cuando surge cualquier puerta nueva, aunque sea cara, aunque sea peligrosa, aunque sea absurda, todo el mundo corre. Fue así con las visas, fue así con los atletas, fue así con el mar, y fue exactamente así cuando una palabra comenzó a circular por toda la isla como un susurro de esperanza. Ve por Nicaragua. 6. Nicaragua, la puerta de emergencia. A finales de 2021, algo cambió todo. Nicaragua anunció que los cubanos ya no necesitarían visa para entrar al país. Y no exagero cuando digo que eso cayó en Cuba como alarma de incendio. No fue visto como turismo ni como oportunidad cultural, fue visto como salida. De un día para otro, Nicaragua se convirtió en la puerta de emergencia de la isla, aquella que solo rompes el vidrio cuando ya intentaste todo y no queda opción. La reacción fue inmediata. Boletos de La Habana a Managua simplemente desaparecieron, y cuando aparecían venían con un precio exorbitante, $3,000, $4,000 solo el boleto. Ahí viene la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Quién gana $25 al mes? ¿De dónde saca ese dinero? ¿De la familia que ya se fue? ¿De un préstamo? ¿De la venta de la casa? ¿Del coche? De todo lo que la persona construyó en toda su vida. Era eso o quedarse. Pero llegar a Nicaragua no significaba libertad. Significaba comenzar la travesía. A partir de ahí, el camino era terrestre. Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos. Un país a la vez. Una frontera a la vez. Siempre con alguien cobrando por ayudar. Coyotes, pasadores, grupos improvisados. Y cada etapa costaba más dinero y más riesgo. Violencia, extorsión, prisión, deportación. Hay gente que pasa meses detenida en el camino, sin dinero, sin documentos válidos, sin poder trabajar legalmente. Y aún así continúa. Porque regresar no es una opción. Según datos oficiales de los Estados Unidos, casi 180,000 cubanos entraron al país por esta ruta en un solo año. Esto no es un flujo migratorio normal, es una ciudad entera caminando a pie, y lo que más impresiona no es el número, es la disposición. Gente atravesando selva, durmiendo en el suelo, comiendo mal, cargando niños en brazos. Todo esto no para vivir el sueño americano, sino simplemente para salir de Cuba. Cuando escuché estos relatos, me quedó claro, esto no es inmigración común, esto es éxodo. Y cuando un país llega a este punto, no es porque las personas quieren aventura. Es porque quedarse parece más peligroso que irse, y aún con todo eso, Nicaragua todavía parecía menos arriesgada que la ruta más antigua de todas, el mar. Me contaron tantas historias duras sobre fugas por el mar que no podría contarlas aquí. Mi video caería fácilmente. Si hubieras nacido en Cuba, ¿qué harías para salir? Y no vale responder que encontrarías un viejo gringo, Convertirse en jinete y entregar tu valioso trasero es algo demasiado bajo. Si llegaste hasta aquí, comenta, huir, y aprovecha para hacer clic en el video sobre Cuba que está apareciendo en la pantalla. Gracias y hasta la próxima.